Bueno, por favor, para no irnos tarde, os pido silencio para empezar. La siguiente mesa, que si hicimos al comienzo una especie de prehistoria de la bioética en la primera charla, la siguiente mesa fue sobre la ética en la medicina en la antigüedad, y ahora vamos a hablar sobre la ética en la medicina, bueno, hablamos antes en la antigüedad griega y, por supuesto, en la Edad Media, y ahora vamos a hablar sobre la ética médica, la ética en la medicina en la modernidad, para mañana ya aterrizar en épocas más recientes. Presento al moderador, que se encargará de ir presentando a los ponentes. José Luis Arana Echeverría es licenciado en terapia ocupacional, es doctor en medicina, es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, máster en bioética, miembro del Instituto de Ética Clínica Francisco Vallés y ahora es presidente del Comité de Ética Asistencial del Hospital Universitario Fundación Alcorcón. José Luis irá presentando a los diferentes ponentes. Ahora mismo veis que está únicamente por ahora Sara, tanto Enrique Olivares como Taira Velasco están a punto de llegar y se incorporan a la mesa en cuanto lleguen, de manera que, José Luis, te doy la palabra. Gracias, Benja. A continuación hablará Sara Ferreiro Lago. Su presentación es La ética médica en el Renacimiento y el mundo moderno. Sara es doctora en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, institución en la que obtuvo el grado y el máster en Estudios Avanzados en Filosofía. Su investigación se ha desarrollado principalmente en el ámbito de éticas aplicadas, con especial atención a las problemáticas de la vulnerabilidad, la precariedad y la dependencia. Ha centrado su trabajo en el análisis filosófico crítico de las condiciones materiales de la existencia, los cuidados, la corporalidad y las formas contemporáneas del daño y sufrimiento. Ha impartido docencia en distintos niveles universitarios, tanto el grado como de posgrado de instituciones como la Universidad Complutense, Universidad de Nebrija, la UNED y el programa de Madrid Tufts University. Entre sus aportaciones docentes más recientes destaca su participación como profesora invitada en el Máster Oficial en Bioética Clínica de la Fundación Ortega y Gasset y Gregorio Marañón, donde ha abordado cuestiones vinculadas al cuerpo, la sexualidad y los conflictos éticos en el ámbito biomédico. Ha formado parte de proyectos de investigación financiados en torno a la antropología filosófica y de proyectos de innovación educativa centrados en el sufrimiento social y las epistemologías críticas del cuidado. Ha intervenido como ponente invitada en congresos nacionales e internacionales sobre filosofía moral, filosofía política y teoría feminista. Sus publicaciones han aparecido en editoriales y revistas académicas de reconocido prestigio y colabora además como divulgadora en medios de comunicación, desde donde reflexiona sobre cuestiones de actualidad con una mirada filosófica crítica. Sara, muchas gracias. Bueno, pues os voy a hablar de la ética médica en el Renacimiento y en el mundo moderno. Es un tema amplísimo. Cuando me... perdón. Ah, sí. Sí, no sé si lo entiendes. Bueno, si no me quedo aquí. ¿Sí? Vale. Gracias. Bueno, pues como os decía, ¿no? Es una tarea ingente resumir en 20 minutos, ¿no? Tanto el Renacimiento como el mundo moderno, ¿no? Desde la perspectiva de la ética médica, pero bueno, me lo ha encomendado y voy a intentar hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Comentar, ¿no? Hablando de la ética en el Renacimiento, sin el adjetivo de médica, ¿no? Encontramos, ¿no? que en el Renacimiento, así en un marco general... Pero pégatelo. Sí, gracias. Pues encontramos pues este Studia Humanitatis, ¿no? Este retorno a los clásicos que en realidad nunca se han ido, lo sabemos, seguramente habéis hablado al hablar del medievo, ¿no? Que se produjeron tantas traducciones, siglo XI, XII, ¿no? En Toledo, Sicilia, Salerno, ¿no? En fin, los clásicos nunca se habían ido, pero es verdad que en este momento pues hay otra lectura de los clásicos, ¿no? Si antes, digamos, de este momento del Renacimiento se lee a los clásicos para adaptarlos al cristianismo,
ahora se hace el sentido inverso, ¿no? El sentido inverso, ¿no? Como adaptar los principios del cristianismo a la cultura clásica, ¿no? Que se pone como prioritaria en este momento, ¿no? Bueno, y que son estudios sobre todo de lengua, filología, retórica, ¿no? Son unos estudios diferentes los que se establecen en este momento. Luego también, por supuesto, hay una moral humanista, ¿no? Se menciona mucho a Pico de la Mirandola, ¿no? Que es verdad que es bastante sui generis, no es un personaje como normal del Renacimiento, es muy sui generis, ¿no? Además, en fin, muy valiente, ¿no? Cuelga esas 900 tesis para ser discutidas, ¿no? En esa oratio, ¿no? Esa oratio de la dignidad del hombre, ¿no? En la que, bueno, hace un ensalzamiento enorme del hombre, ¿no? Por eso se habla de que el Renacimiento pone el hombre en el centro. En Pico de la Mirandola, obviamente, ¿no? El hombre tiene una dignidad especial, ¿no? Porque es enteramente maleable, y dice incluso camaleónico, ¿no? Y en eso consiste el hombre para Pico de la Mirandola, ¿no? Y, bueno, y en realidad, bueno, hace toda una apología, incluso, ¿no? De los saberes herméticos, etcétera. Es un texto muy interesante, la oratio que escribió con tan solo 24 años y queriendo disputar con todos los intelectuales de su época. También, bueno, la juventud da ese arrojo, ¿no? Que uno de adulto no suele tener. Bueno, está pues este concepto del uomo universale, ¿no? Que tan bien ejemplifica Leonardo da Vinci, que no solamente era pintor, que es por lo que más lo conocemos, ¿no? Sino que también era inventor, por ejemplo, ¿no? Anatomista, vamos a ver, ¿no? Bueno, diseccionó incluso cadáveres, ¿no? Sabemos que diseccionó cadáveres. ¿De dónde lo sacó? Bueno, esto ya es más problemático a nivel ético también. En fin. También, bueno, con Montaigne aparece la cuestión de la introspección, ¿no? Tiene lugar también en este momento del 480, 580, ¿no? En otros lugares, en otras latitudes, ¿no? El tema de la reforma. O sea, el Renacimiento también se vincula a la cuestión de la reforma. Pongo ahí Lutero, ¿no? Que de repente, pues, esta cuestión de la justificación por la fe, la Biblia aparece en vernáculo, o sea, en un lenguaje que puede ser leído por personas no doctas en latín, ¿no? Aparece esta idea de la autonomía y la soledad del sujeto frente a la Iglesia. Es verdad que Lutero, o sea, Lutero no es, cuando se habla, por ejemplo, Weber, ¿no? De la ética protestante, el espíritu del capitalismo, este no es Lutero, sino Calvino, porque Calvino sí que habla, o sea, este problema, ¿no? De cómo conocer si tenemos la gracia o no de Dios, ¿no? Y en el caso del calvinismo, el éxito económico es muestra de la gracia de Dios, ¿no? Por eso Weber dice que en el calvinismo está ya implícito, ¿no? Una ética que tiene este espíritu del capitalismo, ¿no? O sea, que van a marcar un poco también esta ética, ¿no? Del sistema económico que está por venir, ¿no? Encontramos también, por supuesto, realismo político, como olvidar a Maquiavelo, ¿no? A Maquiavelo, esta idea, ¿no? De que antes que la ética está la cuestión de la pragmática, ¿no? La pragmática, que de ahí viene, ¿no? Nuestro adjetivo de maquiavélico, ¿no? Aunque es verdad que es quedarnos con poquitas tesis de Maquiavelo y sobre todo olvidando que su intención primera, ¿no? Al recomendar la astucia al príncipe, era una cuestión política, ¿no? Que era la unificación de Italia, ¿no? La unificación de Italia, ¿no? O sea, que era una cuestión de la estabilidad del Estado, ¿no? Y el Estado moderno, lo que hace que tenga esta ética tan cuestionable, ¿no? Tan cuestionable Maquiavelo, ¿no? Y bueno, después están las utopías modernas, ¿no? De Tomás Moro, que por cierto, bueno, Tomás Moro habla, ¿no? Es una idea comunitaria, bastante, por otro lado, además, autoritaria, ¿no? La de utopía que plantea en este libro, Utopía, ¿no? Que en fin, en este contexto en el que Inglaterra, ¿no? decía Marx leyendo a Moro, ¿no? Que en la que había, o sea, que me parecía que las ovejas estaban devorando a los hombres, ¿no? Porque cada vez había más, se estaba privatizando esas zonas, tierras comunales, ¿no? Para tener cada vez más ovejas, ¿no? Pues en ese contexto en el que había muchas personas que habían sido, pues, retiradas o habían sido sustraídas de su medio de subsistencia, ¿no? Y que estaban pasándolo mal económicamente, ¿no? A Moro se le ocurrió una utopía que es la que pone manifiesto en ese libro, que, como digo ahí, es una utopía comunitaria, la primera utopía, ¿no? De hecho, ese nombre va a dar lugar luego a un género, ¿no? A un género. Pero aparecen más, ¿no? Aparece la de Campanella, que es una teocrática, ¿no? Una utopía autocrática, o la de Francis Bacon, ¿no? Que es una utopía científica, ¿no? Una organización experimental del saber, ¿no?
Bueno, en el caso de la medicina, ¿no? Que aquí estamos para hablar de medicina, ¿qué novedades encontramos en la medicina? Pues bueno, pues por un lado se sustituyó la autoridad por la experiencia empírica. O sea, ya no valía la palabra de autoridad, de hecho lo vamos a ver con los anatomistas, con la alquimia, etcétera, ¿no? Es la cuestión de no tener tanto respeto a la cuestión de la autoridad, sino a la verdad misma, buscar la verdad a partir de la experiencia, ¿no? De la experiencia. Y bueno, ahí se da también una unión interesante entre arte, ciencia y anatomía. Tal como hay el uomo universale, ¿no? También hay unas disciplinas universales que se unen ahí, ¿no? Y que yo creo que, de hecho, no podemos comprender, ¿no?, la revolución médica del Renacimiento sin pensar en esa fusión entre arte, por ejemplo, y ciencias, ¿no? Y arte, en este caso, y medicina, ¿no? Y bueno, y la anatomía en este contexto devolvió de alguna manera la dignidad al cuerpo humano, ¿no? Y bueno, creo que hay que mencionar, sobre todo si pensamos en el protestantismo, está claro que esto influyó muchísimo, ¿no? La cuestión de la imprenta de Gutenberg, ¿no?, en 1440, hace que sea mucho más viable difundir el conocimiento, ¿no?, de manera amplia. Y esto también va a favorecer en la medicina que, por ejemplo, sabemos que Vesalio, ¿no?, estuvo supervisando en Basilea todo lo que es la edición de su libro, ¿no?, la fábrica, ¿no? En fin, va a ser determinante, ¿no?, para la difusión del saber médico la aparición de la imprenta, ¿no? Por otro lado, en los viajes de exploración o de colonialidad, o lo que queremos llamar, ¿no?, también trae nuevos principios de farmacopea, ¿no? Por ejemplo, la quina, que no existía en Europa, ¿no?, y que aparece en este momento con la conquista de América, ¿no? Bueno, y hay múltiples botánicos célebres en el Renacimiento que elaboran herbarios ilustrados, como os decía otra vez, la fusión de arte, ¿no?, arte y medicina, ¿no? Y bueno, habría que nombrar también Paracelso, ¿no?, simplemente mencionarlo. Paracelso es un poco, le llaman el Lutero de la medicina porque hace una reforma, ¿no? Además, es verdad que normalmente los renacentistas, de alguna manera, son sabios que dice en la Ingentrago, ¿no?, jánicos, ¿no?, como el dios Jano, que tiene una cara adelante y otra detrás, ¿no? Miran al pasado, pero también al futuro, ¿no? En el Renacimiento siempre suele haber una mirada al pasado, ¿no? Pero bueno, las referencias pueden ser distintas. En el caso de Paracelso, se dice, ¿no?, hay una leyenda de que llegó a quemar, ¿no?, llegó a quemar a Galeno, los libros, no a Galeno, los libros de Galeno, los libros de Hipócrates, los libros de Avicena, es decir, poniendo de manifiesto que no eran sus referentes, ¿no? O sea, que estaba haciendo una revolución o una reforma, ¿no?, al menos, de la medicina en ese sentido. Pero bueno, es un autor al mismo tiempo problemático porque también tiene unos referentes antiguos, sobre todo los textos herméticos, ¿no? Los textos herméticos. Bebe mucho de la alquimia precedente y también del misticismo, de la astrología, etcétera, ¿no? En fin, que es innovador, pero también está muy influido por textos herméticos del pasado, ¿no? Pero introduce la química, ¿no?, las sustancias químicas en la medicina de manera novedosa, ¿no?, de manera enteramente novedosa. Y también pues, vuelve pues, a esta cuestión de la observación directa de la naturaleza. O sea, este principio que los antiguos lo tenían muy claro, ¿no?, que es la cuestión de la autopsia, que significa en griego ver por uno mismo, ¿no?, ver por uno mismo, hay un retorno en este momento, ¿no?, en este momento. Pero bueno, tampoco quería presentar como que el Renacimiento es un corte total con lo que vino antes. Supongo que cuando hablasteis de la Edad Media, ¿no?, la Edad Media, muchas de las cuestiones que se le atribuye al Renacimiento ya se empezaron a realizar, ¿no? La cuestión de, por ejemplo, la apología de la observación ya estaba en la Edad Media, por ejemplo, en Roger Bacon, ¿no?, o en Grosseteste, por ejemplo. O sea, no hay que olvidar esto, de que ya hay como principios, ¿no?, de problematización de la escolástica en la propio medievo, ¿no? Y después, por ejemplo, o sea, en el caso de la anatomía se tiende a pensar que la Edad Media fue estéril totalmente la cuestión de la anatomía y no es cierto. O sea, encontramos, por ejemplo, a Mondino de Luzzi, que ya en 1316 publica su anatomía, ¿no?, y realiza disecciones de cadáveres. Porque en realidad no estaba prohibida la disección de cadáveres. Hay una bula que se suele confundir, que es la bula Sepulturis, ¿no?, que es de Bonifacio VIII, que lo que prohibía, ¿no?, era una práctica bastante terrible, ¿no?, que era la mos teutónicos, ¿no?, que era gente que moría fuera de su territorio de nacimiento, ¿no?, pues por ejemplo cruzados entre otra gente, ¿no?, pues hacían que quemasen su cadáver
sé que para después poder retirarles la carne, ¿no? Y trasladar lo que es la osamenta, ¿no? A su lugar de origen para ser enterrado, ¿no? Pues esta práctica le parecía terrorífica a Bonifacio VIII, ¿no? Y por eso la prohibió en la bula Sepulturis. Pero no estaba prohibiendo la disección en esa bula, ¿no? Aunque a veces se equivocan en ese sentido algunos análisis históricos, ¿no? Y lo sabemos porque, bueno, poco después, ¿no? Si esta bula es de 1300, en 1316 encontramos libros como el de Mondino de Luzzi, ¿no? Y bueno, se sistematiza en este contexto la disección docente en Bolonia. Luego vamos a ver que se van a difundir en Padua, en otros territorios, ¿no? En Padua va a ser el mayor protagonista del Renacimiento en anatomía, que es Vesalio, ¿no? Pero bueno, ya hay precedentes, ¿no? Y bueno, el cadáver en este contexto se usa con fines pedagógicos, ¿no? Y bueno, con la cuestión de la fusión del arte y la anatomía, el arte como que dignifica ese cuerpo que había sido muy denostado, ¿no? en la tradición cristiana, que había sido incluso tachado de pecaminoso, ¿no? Encontramos, por ejemplo, Donatello, ¿no? Este David de Donatello en bronce, ¿no? En 1440, es el retorno de la desnudez en el arte, ¿no? Yo creo que también, o sea, el interés de la anatomía, que luego vendrá, ¿no? En estos renacentistas, no se puede entender sin ese interés también del cuerpo por parte de los artistas también, ¿no? De la representación del cuerpo, ¿no? Y bueno, vemos que Leonardo da Vinci, por ejemplo, además de ser artista, como os decía, realizó él mismo disecciones y tiene, pues ciertamente dibujos muy interesantes sobre anatomía, ¿no? Y bueno, de Mondino a Vesalio, decíamos, en Mondino ya encontramos una anatomía. Vesalio, ¿qué diferencia hay? Pues en De Humani Corporis Fabrica, ¿no? En el texto de Vesalio, lo que encontramos por un lado es un cambio en cuanto a la estructura. Él normalmente, bueno, de hecho digo estructura con todas las de la ley, ¿no? Realmente, ¿por qué se llama De Humani Corporis Fabrica? Porque hay una analogía continua en el libro de la cuestión de la fábrica, o sea que hay una analogía con la cuestión arquitectónica del cuerpo. De hecho, normalmente, por ejemplo, en el caso de Mondino de Luzzi, el orden de su texto de la anatomía empezaba, pues, ¿cómo era la disección? Empezabas por el vientre, ¿no? Luego por el tórax, en fin, era el orden de la propia disección. Sin embargo, en Vesalio encontramos que el orden tiene que ver con cuán estructurales son los elementos, ¿no? Y empieza con la cuestión de lo más estructural que entiende que son pues la osamenta, ¿no? El análisis de la osamenta del cuerpo, ¿no? La estructura en este sentido, ¿no? Y bueno, y hablando de la fusión con el arte, estos grabados increíbles, ¿no? Estas silografías que se grabaron en madera, ¿no? Que encontramos en la obra de Vesalio, eran de un discípulo de Tiziano, ¿vale? Es Jan van Calcar, ¿no? Se cree que él y otros quizá, ¿no? Realizaron estos grabados. Y imaginaros lo subversivo que es esto, ¿no? Porque en realidad en muchas anatomías previas lo que pasaba es que lo realizaban gente que no era docta en la pintura y, bueno, en fin, la representación no era del todo fidedigna, ¿no? Encontramos representaciones, por ejemplo, en Bizancio, etcétera, bastante, en fin, mejorables, ¿no? Mejorables. Entonces, bueno, en fin, el hecho de que se haya unido, ¿no? Estas dos disciplinas han hecho engrandecer con mucho, ¿no? La cuestión de la anatomía. Y, por supuesto, también la posibilidad de aprender a través, ¿no? De estas representaciones. Y bueno, y también sustituye la autoridad de lo que os decía, ¿no? En el Renacimiento la autoridad dejó de tener tanto peso. De hecho, veíamos en Mondino de Luzzi, en este anatomista medieval, que todavía lo que hacía era, con la anatomía, confirmar lo que ya Galeno había dicho, ¿no? Y sin embargo, Vesalio ya empieza a contradecir a Galeno. Por ejemplo, en el prefacio, ¿no? De su libro, le dice, tú, Galeno, ¿no? Que te dejaste confundir por tus monas, ¿no? Había varios errores que había cometido Galeno, precisamente porque por el problema de no poder diseccionar cadáveres, Galeno había diseccionado muchos animales y había trazado analogías con el hombre, ¿no? Y había errores, ¿no? Errores por este tipo de analogías. Y bueno, aquí Vesalio no duda en corregirle, ¿no? Porque no es la autoridad, sino la cuestión de la búsqueda de la verdad lo que debe primar, ¿no? Lo que debe primar. Y
Y bueno, otros anatomistas destacados, pues encontramos, ¿no? Eustaquio, ¿no? Que descubrió el tubo de Eustaquio, a Falopio, que descubrió las trompas de Falopio, ¿no? Bueno, en fin, Cesalpino, Fabricio Aguapendente, ¿no? Que fue el que hizo ese teatro anatómico de Padua, ¿no? Y que además descubrió las válvulas venosas y es el maestro de Harvey, ¿no? De Harvey. Bueno. Y en el plano de la cirugía es interesante analizar a Ambrosi Paré, que es un cirujano francés que es pionero de la cirugía moderna. Es verdad que la cirugía era menos valorada, que supongo que ya lo habéis visto, ¿no? Que la medicina. O sea, la cuestión de ¿en qué consiste ser un buen médico? Pues bueno, el cirujano siempre ha tenido un poco como más dificultades de ser reconocido como un buen médico por esta cuestión de que hacía trabajo manual. De hecho, cirugía etimológicamente significa eso, trabajo de manos, ¿no? En griego, ¿no? Y bueno, desde Aristóteles, ¿no? El trabajo de las manos siempre ha sido menor valorado que el trabajo del intelecto. Que hay una cuestión aquí también bastante clasista, ¿no? Como que es propio de esclavos el trabajo de las manos, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Ambrosi Paré, también, o sea, él mismo un poco sui generis en ese sentido, no tiene una formación académica como muchos de los médicos de esta época, ¿no? Académica universitaria, me refiero. Y bueno, es famoso porque sustituyó el uso del aceite hirviendo por un ungüento de huevo, aceite de rosas y trementina en las heridas de guerra y sobre todo también porque puso en cuestión un principio, ¿no? Que era el del pus loable, ¿no? Que existió hasta este momento, de que pensaban que el pus era bueno, ¿no? Para favorecer la curación, ¿no? Y bueno, también reintrodujo la ligadura de vasos en lugar de la cauterización y modernizó el instrumental quirúrgico. Pero bueno, me parece interesante que se le atribuye una frase, ¿no? Que de hecho menciona, ¿no? Sobre su propia práctica, que decía, yo lo operé o lo vendé, depende de la traducción, y Dios lo curó. O sea que no pensemos que de repente este periodo de renacimiento es como, hasta parece un poco ordálico esto, ¿no? Como Dios cura, ¿no? Es Dios el que cura en último término y no el médico o el cirujano en este caso, ¿no? Entonces, bueno, en fin, todavía hay pervivencias, aunque se dice que el renacimiento es poner el hombre en el centro, ¿no? Que es el principio antropocéntrico frente al principio teológico, a veces esto es una simplificación de lo que hay, ¿no? Hay referencias continuas, ¿no? A lo teológico, ¿no? Y bueno, ya simplemente mencionar, sabemos que Girolamo Francastoro, ¿no? Un poeta, ¿no? Además, otro polímata, ¿no? Como Leonardo, ¿no? Fue el que nombró la sífilis, ¿no? Una de las enfermedades que apareció en el Renacimiento. Quiero un poquito centrarme en esta cuestión de la sífilis, ¿no? La sífilis apareció justo en el momento de la colonización, ¿no? En 1494 creo que aparecieron los primeros casos, 2 años después de la llegada de Colón a América. Y bueno, en fin, tiene en el caso de Francastoro, ¿no? Lo nombra en su poema sífilis o el morbus gallicus, el morbo francés. Y bueno, y propuso que las enfermedades epidémicas se transmitían por semillas contagiosas, ¿no? Invisibles. O sea, de 3 maneras: en contacto directo, a través de objetos contaminados, los fomes, o por el aire. De tal manera que este texto, que es de Contagioni e Contagiosis Morbis, anticipó en cierta medida, muchos siglos, ¿no?, al concepto de microorganismos que luego desarrollaría la teoría microbiana, ¿no?, de la enfermedad. Pero bueno, en fin, habría que esperar mucho para eso. Y bueno, quería analizar esta cuestión de la sífilis desde un punto de vista biopolítico, ¿no? De qué supuso la sífilis a nivel biopolítico en Europa. Bueno, pues como os decía, apareció en 1494 en Nápoles y es el momento del inicio de la colonización europea, ¿no?, del nuevo continente. Y bueno, hubo como culpas cruzadas, ¿no? Los ingleses decían que era la enfermedad francesa, los franceses el mal napolitano, los napolitanos lo llamaban el mal americano, los portugueses le decían el mal español, por cierto. Y bueno, Derrida, por ejemplo, dice que el virus siempre es el extranjero, el otro, ¿no? El otro. Y se pone de manifiesto, ¿no?, en este ejemplo de manera pues muy palpable, ¿no? Y tiene un sentido político y biopolítico, ¿no? La sífilis se materializa en los cuerpos, las obsesiones de la modernidad. Pues por un lado, la cuestión de la pureza racial. Empieza a haber como problematización, ¿no?, con el tema de los matrimonios mixtos, etcétera, ¿no?, precisamente por la sífilis, ¿no? También el control sexual y matrimonial, la exclusión social y de clase, ¿no? O sea, en fin.
Es una epidemia en cierta medida inmunológica, ¿no? En el sentido de que define quién pertenece a la comunidad y quién debe ser excluido o confinado. Y voy a explicar esto un poquito, ¿no? Sabéis que inmunología, aunque ahora se utiliza en el ámbito médico, en realidad su origen es jurídico, ¿no? Inmune era el que no tenía deberes con la comunidad. El communus era el que vivía en el munus, en la comunidad, ¿no? Y tenía que dar don y ofrenda, ¿no?, a la comunidad. Y el inmune era aquel que tenía el privilegio de no responder ante la comunidad. Por ejemplo, alguno que no tenía el privilegio de no pagar impuestos, etcétera, ¿no? En la antigua Roma, inmune era aquel que no tenía que pagar impuestos, por ejemplo, ¿no? Y también estaba el demuni, ¿no? El desmunido, que era aquel que era excluido completamente de la comunidad. Bueno, pues en un intento de protección inmunológica, en la sífilis también se hizo como se demarcó, ¿no?, unos dimuni, ¿no?, o excluidos de la comunidad, y alguien que se le detectó como inmune, ¿no? Inmune. ¿Quién era el ideal de inmunidad? Pues el cuerpo blanco, burgués, heterosexual, confinado en el matrimonio, ¿no? O sea, y de hecho, pongo aquí lo de heterosexual, es muy gracioso, ¿no? Pero en el momento del Renacimiento hubo un religioso bastante demente, ¿no? No sé si sabéis, ¿no? Girolamo Savonarola, ¿no? Savonarola en Florencia, que llegó a tomar la ciudad y todo, ¿no? Y decía que la homosexualidad estaba por todas partes, ¿no? Bueno, más bien la sodomía, que era el nombre que se utilizaba entonces, ¿no? Que había relaciones sodomíticas por todas partes, ¿no? De hecho, bueno, se dice que el retorno a los clásicos, Leonardo da Vinci, etcétera, ¿no?, también a veces idealizó las relaciones homoeróticas, ¿no? Las relaciones homoeróticas. Y bueno, en fin, sí, tenemos que hacerle caso a Savonarola, ¿no? Estaban muy extendidas en la sociedad, ¿no? Y quizá fue la sífilis lo que hizo como un retorno a la cuestión del matrimonio, la monogamia, etcétera, ¿no? Y la problematización también de cualquier tipo de cuestionamiento de la ética matrimonial y sexual, ¿no? Propiamente cristiana, ¿no? Y la cuestión del sexo únicamente reproductivo en el ámbito del matrimonio, ¿no? Bueno, y en fin, digamos que en este momento este ideal de inmunidad representa la utopía de la comunidad pura, sobre el cual se edifica también la idea del Estado-nación, ¿no?, que va a surgir poco tiempo después, ¿no? ¿Y cuál es la figura demuni o excluida? Pues la prostituta, ¿no? Es la figura abyecta por antonomasia en aquel momento. De hecho, bueno, y lo seguirá siendo siglos después, ¿no?, porque la enfermedad tiene un largo recorrido después de este momento, ¿no? Es convertida en ese momento en chivo expiatorio de la epidemia, es la mujer obrera, a veces y a menudo racializada también, y también que vive fuera del matrimonio, ¿no? Fuera del matrimonio. Y está estigmatizada y vigilada como vector del mal, ¿no? La represión y la reclusión aumentaba enteramente su vulnerabilidad en este momento, ¿no? De hecho, en el Museo Olavide, ¿no?, perdón, que tenían como toda la cuestión del análisis, ¿no?, de la sífilis y de muchas prostitutas que sufrieron este mal, también nos enseñaron, ¿no?, cómo se le tenían que enseñar una carta de identidad en la que ponía si tenían sífilis o no. Había un registro, ¿no?, de las prostitutas y de su estado de salud para precisamente controlar, ¿no?, la expansión de la enfermedad, pero también al mismo tiempo controlar a las prostitutas, ¿no? En fin. Y curiosamente la enfermedad no acabó con esto, ¿no? La reclusión, la persecución de las prostitutas, lejos de acabar con la enfermedad, ¿no? Pues lo que hizo fue aumentar la vulnerabilidad de estas mujeres, ¿no? La sífilis acabó con la penicilina en 1928, con el invento de la penicilina. Bueno, acabó, sigue estando, ¿no? Solamente hemos conseguido terminar con una enfermedad que es la viruela, ¿no? La sífilis todavía sigue por ahí danzando, ¿no? Pero por lo menos tenemos como reaccionar ante ella, ¿no? Es curioso, ¿no?, que justo cuando aparece la cura real contra el sífilis, coincide con transformaciones políticas y sexuales muy concretas, pues movimientos de descolonización, lucha por el voto femenino, despenalización de la homosexualidad, liberalización sexual y del matrimonio, en fin, es curioso, ¿no?, que lejos, ¿no?, de acabar con la sífilis, con esa religión, ¿no?, de volver a los valores religiosos cristianos de la ética matrimonial reducida, ¿no?, a esta cuestión del sexo únicamente reproductivo, ¿no?, pues resulta que apareció la cura, ¿no?, en un contexto totalmente distinto, ¿no? Es muy interesante analizar esto, ¿no? Vale.
Y ahora, bueno, en fin, esto va a ser un poco más complicado. He hecho una tabla como con todas las éticas de la modernidad. Me vais a perdonar, pero no voy a hablar de todas porque es complicado, ¿no? Después del Renacimiento, a nivel ético, ¿qué es lo más interesante que nos encontramos? Por un lado, y fundamentalmente, el contractualismo, ¿no? El primero, el iusnaturalismo, que hay otros autores, Vitoria, Suárez, ¿no? Muy interesantes, ¿no? Que ya empiezan esa vía, ¿no? del iusnaturalismo, ¿no? Y luego, pues, el contractualismo desde Hobbes incluso hasta Kant, ¿no? Hasta Kant. ¿Qué es interesante de estos autores? Voy a decir solamente unos rasgos, ¿no? Pues por un lado, Thomas Hobbes, por ejemplo, introduce la idea del individuo, ¿no? El individuo que hoy manejamos, ¿no? Es muy distinto a la idea clásica, porque si lo pensáis por un momento, y perdonad que me ponga un poco filosófica ahora, ¿no? Para Aristóteles, por ejemplo, el individuo siempre era secundario en el sentido de, incluso la definición del hombre en Aristóteles es ton politikon, lo que quiere decir que necesita de la polis para existir. Es decir, la comunidad es previa al individuo. Sin embargo, en Hobbes, primero es el individuo, el estado de naturaleza en el que hay individuos luchando todos contra todos, ¿no? El primero es el individuo y luego la comunidad. O sea, que se pone con el foco en el individuo, ¿no? Por primera vez y de forma muy dramática, ¿no? Además, con una ética enteramente egoísta, ¿no? La de los hombres en el estado de naturaleza, ¿no? Con una antropología muy pesimista, una idea antropológica enteramente pesimista, ¿no? Es verdad que no todos los contractualistas manejan esta antropología pesimista como la hobbesiana, ¿no? De hecho, Rousseau, al contrario de Hobbes, ¿no? Dice que el hombre es bueno por naturaleza, ¿no? Y es la sociedad quien le corrompe, ¿no? En El origen de las desigualdades entre los hombres dijo, el primero que cercó un terreno y dijo esto es mío, fue el origen de la sociedad civil y también de la miseria, de las desigualdades, etcétera, ¿no? Como que parecía que se vivía, ¿no? en un mundo bastante digno, ¿no? Hasta este momento de la aparición de la sociedad civil y de la propiedad privada, ¿no? Sin embargo, en Hobbes es al revés, ¿no? Hasta que se instituye la sociedad civil y un poder autoritario, ¿no? La vida es cruel, vil, corta, ¿no? En fin, son ideas diferentes que también llevarán a presupuestos políticos diferentes. Esto no nos interesa tanto porque estamos desde la ética, pero que sepáis que uno lleva al absolutismo, el pesimismo antropológico, y el otro a unas sociedades más, digamos, que tienen en cuenta la voluntad general, etcétera, otro tipo de cuestiones, ¿no? Luego, o sea, creo que es interesante también comentar, ¿no? Bueno, en John Locke, ¿no? Es la cuestión de la propiedad privada como un derecho natural y o sea, es muy afín a este momento, ¿no? De la modernidad. No hay que olvidar que es el momento también del auge del capitalismo, ¿no? Este momento, y es una ética, pues, en ese sentido muy, digamos, ligada a su tiempo, ¿no? Ligada a su tiempo. Y bueno, encontramos también, me parece interesante, ¿no? A Hume, por ejemplo, también podríamos encontrar también, ¿no? A los utilitaristas, ya al final de la modernidad, incluso en la edad ya contemporánea, ¿no? A los utilitaristas, ¿no? Y voy a hacer un resumen muy breve para no extenderme mucho, ¿no? De como las cuestiones más importantes que aportan estas novedades éticas de la modernidad. Pues por un lado, el principio de autonomía. ¿De dónde parte esto? En Kant, por ejemplo, hay una idea, no sé si os suena esto, del sapere aude, ¿no? Hasta hay una serie que se llama así, sapere aude, ¿no? Sapere aude es atrévete a saber, ¿no? Atrévete a saber frente a pensar simplemente de forma delegada, ¿no? Que sea un tutor el que piense por ti. Lo que dice en qué es ilustración es, bueno, qué fácil es ser tutorizado, ¿no? ¿Para qué yo necesito pensar? Si puede pensar el médico por mí, si puede pensar el confesor por mí, si puede pensar el profesor por mí, etcétera, ¿no? O sea, ¿para qué necesito pensar si puedo pagar, por ejemplo? Dice Kant, ¿no? Y ese adagio, el sapere aude, es atrévete a pensar por ti mismo. O sea, no de forma heterónoma, no pensar siguiendo lo que piensan otros, ¿no? Sino de forma autónoma, ¿no? Entonces, bueno, ese sapere aude es absolutamente interesante para pensar cómo afecta esto a la medicina, ¿no? ¿Cómo afecta a la medicina? Pues que ya el paternalismo, desde este momento, empieza a ser mal visto, ¿vale? O sea, de hecho, si uno lee los textos clásicos, ¿no? Es a lo que prima
es el paternalismo, ¿no? O sea, al paciente, o más bien al enfermo, habría que tratarlo, ¿no?, como un padre benevolente trata a sus hijos, ¿no? Como un padre benevolente trata a sus hijos. ¿Qué pasa? Que con Kant y el sapere aude, pensar de manera autónoma, pues bueno, en fin, se tiene que trasladar de alguna manera a la ética médica, ¿no? Y eso es con la autonomía del paciente, ¿no? Y también con el consentimiento informado. O sea, no basta con que tú creas que esta práctica que le vas a realizar es buena para el paciente, sino que tiene que tener su consentimiento, ¿no? El consentimiento informado, ¿no? Y comprender, ¿no?, lo que se va a realizar. Por otro lado, también aparece esta idea de los derechos naturales universales, el contractualismo y el naturalismo nos trajo esto, ¿no? Y aparece también, al mismo tiempo, por supuesto, y bueno, más bien como un desarrollo histórico, ¿no?, a lo largo del tiempo, también la idea, ¿no?, del derecho a la atención sanitaria. Supongo que ya lo habéis visto, ¿no?, al hablar del medievo y la Edad Antigua. En el medievo, por ejemplo, tanto en Bizancio como en los países árabes, como en Europa, ¿no?, occidental, cristiana, vemos que la mayoría de los hospitales son de la caridad, ¿no? En los primeros hospitales, pues lo que hace Fabiola de Roma, ¿no?, en el año 400, ¿no? Y todos estos hospitales son caritativos. O sea, que no es una idea de derecho a la salud, sino que son caridad cristiana que, bueno, en fin, el médico ahí cura a los pacientes como si al mismo tiempo estuviera cuidando a Cristo mismo, ¿no? Es una idea de caridad cristiana la que rige ahí, ¿no? Pues esto va a cambiar a lo largo de la modernidad y va a haber como una exigencia, ¿no?, un derecho al acceso a la sanidad, no un derecho a la salud, porque, bueno, en fin, uno puede ser saludable o no, y bueno, en fin, pero tener un derecho a la atención sanitaria, ¿no? El contrato social, por otra parte, nos habla, ¿no?, de una regulación institucional y también de una ética profesional, en el caso de la ética médica. Y luego hay un deber kantiano fundamental, o sea, si os acordáis del bachillerato, los que estáis jovencitos, ¿no? Kant, una de las formulaciones del imperativo categórico es: actúa de tal manera que actúes en la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de otros, siempre como un fin y nunca meramente como un medio. ¿Y qué quiere decir esto? Que no puedes utilizar a las personas simplemente, ¿no? Siempre tienes que tratarlas como un fin en sí mismo. ¿Y qué repercusión tiene esto en la medicina? Pues, como pongo ahí, ¿no?, el respeto y la dignidad del paciente, ¿no? No es un mero medio. Incluso cuando estamos haciendo ensayos clínicos, para los que vayáis a hacerlo en el futuro, no es un mero medio, siempre tiene que ser un fin en sí mismo, ¿no? Un fin en sí mismo. Y bueno, sobre el racionalismo científico, comentar, bueno, que el racionalismo científico lo que va a llegar es a la medicina basada en la evidencia y la responsabilidad. Y hay también como un sentimentalismo moral, ¿no?, mayor empatía y relación humana médico-paciente. Sentimentalismo, por ejemplo, es muy propio de filosofías como la de Hume, ¿no?, la de Hume. El liberalismo y pluralismo nos va a llevar a un respeto a los valores, creencias, decisiones personales. Sabemos que, en fin, vamos a tener pacientes que son cristianos, pacientes que son testigos de Jehová, pacientes, y esto también, o sea, hay que tenerlo en cuenta en la práctica médica, ¿no?, de que hay diferentes creencias y van a afectar también a esta cuestión, ¿no? Y hay que respetar también, en la medida de los posibles, los valores, ¿no? Vale. Y bueno, y también por último, ¿no?, la cuestión de la utilidad y la justicia social. Del utilitarismo rescatamos beneficencia racional y la equidad sanitaria, ¿no? Y ya, bueno, comentar simplemente, ¿no?, que en realidad hay innovaciones a nivel, digamos, técnico, que son importantes para tener en cuenta el avance, ¿no?, en la modernidad. Una de las más importantes es el microscopio, ¿no? El microscopio. La lente se había inventado en la Edad Media en Italia, en el siglo XIII, ¿no? Pero el hecho de utilizar la lente para ampliar, ¿no?, va a ser, sobre todo en el siglo XVI y XVII, y va a permitir observar células, tejidos, microorganismos. Esto va a hacer un cambio radical, ¿no? Al final, o sea, sobre todo en el siglo XIX, con Pasteur y Koch, cambiamos de la teoría moral a la teoría microbiana de la enfermedad. Y esto no sería posible sin los cambios técnicos, por ejemplo, la invención del microscopio, ¿no? También, bueno, la química moderna pues va reemplazando con Lavoisier, sobre todo, ¿no?, a la alquimia, y se aíslan sustancias activas de las plantas, ¿no?, en este momento. Y bueno, también hay mejoras ya en el siglo XIX, ¿no?, en la cirugía, el tema de, por ejemplo, de la anestesia, la asepsia, la antisepsia, etcétera, ¿no? Y nace en este momento también la farmacología experimental. Bueno, en fin, ya para terminar, hablar de algunos autores, ¿no?
Bueno, de Harvey comentar, que es el que descubrió el sistema completo, ¿no?, de la circulación de la sangre, comentar solamente que en cuestión ética, ¿no?, es interesante que encarna el método científico en medicina como observación racional, ¿no?, frente a otros, por ejemplo, investigadores de la cuestión sanguínea. Podemos pensar en Miguel Servet, que obviamente está muy ligado a la teología. De hecho, sabéis que escribió la cuestión de la circulación pulmonar, o sea, su libro se llama Cristianismo restituido. O sea, quiero decir, es un libro en el que habla de cuestiones sobre todo cristianas, ¿no? Y en el medio analiza la cuestión de la circulación. Pues vemos aquí una secularización con Harvey, ¿no?, en el sentido de que se centra en la cuestión de la observación racional, ¿no? En Pinel, por ejemplo, es verdad que este autor es muy discutido por Foucault, ¿no? Hay una liberalización también a nivel ético, ¿no? Se humaniza el tratamiento de los enfermos mentales, entre comillas, porque, por ejemplo, Foucault sobre esto, y ya termino con esto, ¿no? Michel Foucault, en El nacimiento de la clínica, en Historia de la locura, habla de cómo Pinel libera, ¿no?, de las cadenas a los enfermos mentales que estaban tratados como criminales, ¿no?, hasta Pinel, pero o sea, pasa de estar supeditado de la autoridad del carcelero a la autoridad del médico, ¿no?, a la autoridad del mérito, que además lo trata como una desviación moral, ¿no?, que ha de ser corregida. Entonces, bueno, en fin, que tampoco es una liberación completa la que sufren los enfermos mentales con Pinel, sino una reforma, ¿no?, de cómo son tratados hasta ese momento, ¿no? Y bueno, tenía un par de diapositivas más, pero si queréis lo dejamos aquí y abrimos en la discusión más cuestiones. Gracias. Sí, soy grande, cada vez más, es una pena. Solo tengo 200 hojas que dar, que no voy a dar ningún, voy a tener que hacer resumir. Sí, pero... Muchas gracias, Sara. A continuación tiene la palabra Enrique Olivares Pardo, que nos hablará de John Gregory y Thomas Percival. Enrique Olivares es licenciado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Cirugía por la Universidad de Alcalá, especialista vía MIR en Medicina Legal y Forense, al igual que en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. Magíster en Bioética por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente trabaja como especialista en el Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Universitario Ramón y Cajal y es profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid en el Departamento de Medicina Legal, Psiquiatría y Anatomía Patológica. Es miembro del Instituto de Ética Francisco Vallés y ha sido también médico adjunto en el Hospital Infantil Niño Jesús del 2009 al 2025. Cirujano reconstructivo en el Centro Oncológico Andersen de 2010 a 2013. Y profesor de la asignatura de Bioética y Medicina Legal de alumnos de pregrado de Medicina de la Universidad Europea de Madrid del 2011 al 2021. También es instructor de los expedientes disciplinarios de la Comisión Deontológica del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid desde abril de 2018 y ha sido promotor del Comité de Ética Asistencial del Hospital Niño Jesús y es miembro de 2018. Enrique, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la acogida. Voy a intentar ser, y por la grata presentación, muy amigable, voy a intentar ser breve porque ya veo que estáis cansados y ha sido una jornada larga. A ver, declaración de intenciones. ¿Por qué hablamos de Thomas Percival? Sencillamente porque acuñó la expresión ética médica. Estamos hablando del siglo XVIII. Como ya ha hecho alguna presentación Sara acerca del siglo XVIII y la época moderna, hay una ilustración que la medicina se independiza o se hace autónoma tanto de la filosofía como de la teología. Ya se separa Iglesia y Estado y la medicina se separa de la filosofía y la teología y ella misma es capaz de establecer un sistema propio de normas. Esas normas también influirán en una normalización social. Ya lo normal ya no será ya sea pecador o delincuente, sino será un enfermo.
por ejemplo, las neurosis, enfermedades mentales, como ha dicho de Pinel, pues ya se convierte en un instrumento normalizador de la sociedad. Empieza a ser importante, como hay un hacinamiento en las ciudades, es una época de ilustración, empiezan a haber, bueno, se hacinan las ciudades sencillamente porque es los inicios de la época industrial, ¿no? Y desde el punto de vista médico, importante que nos tiene que ver ahora en el entorno en el que nos encontramos, es que ya la consulta ya pasa a ser menos consulta privada nominal, personalísima, es decir, cada médico tiene su propio consultorio, a pasar a un ejercicio hospitalario, ¿vale? Ya los hospitales se inventaron la Edad Media, ¿verdad? Que pero es que el ejercicio como tal sí cambia. Y ahora vamos a ver en qué cambia ese ejercicio hospitalario. Siglo XVIII tenemos estas grandes personalidades: David Hume, Adam Smith, Julian Cullen, John Gregory y Thomas Percival. Evidentemente todos conocen ustedes a los tres primeros y es que están interrelacionados. Casualmente todos, bueno, muchos murieron en Edimburgo. Thomas Percival, que quizás sea nuestro protagonista de la charla, no nació en Edimburgo, pero se educó en la Universidad de Edimburgo, donde todos los anteriores estuvieron y murieron. Por ejemplo, William Cullen era amigo de Adam Smith y médico de David Hume. Thomas Percival fue apadrinado, su mentor fue David Hume. John Gregory y William Cullen estuvieron asociados, que luego lo veremos. De hecho, John Gregory le quitó una plaza de profesor de medicina a William Cullen y él cortésmente pues, se alternaba con él y le dejaba dar clases, ¿vale? William Cullen bautizó el término de neurosis para las enfermedades mentales, por ejemplo. Eran médicos muy completos, donde la ventaja es, y el punto común era la... Sí, perdón. Perdón. Gracias. Vale. Bueno, como curiosidad, y esto era un guiño a vosotros, como jóvenes y como que ahí en esa época había también un pensamiento igual que ahora, Adam Smith, que fue es un padre de la teoría económica, de teorías económicas, bueno, él decía que el médico no valía, el título no valía para nada, por ejemplo. Él despreciaba el título y decía que no garantizaba nada. Ni siquiera, esto lo sabréis, como médicos, si os acordaseis de todo lo que dais en la carrera, probablemente, incluyendo, acordaros, es un conocimiento que se quedará obsoleto probablemente en poco tiempo o quedará un poquito viejuno, y suponiendo que os acordéis de todo. Si os acordáis un 10% ya ni te cuento. Entonces, realmente, Adam Smith era un defensor incluso de que no valía el título para nada y que eso, lo importante del medio, que es el buen juicio y la discreción, eso no se enseñaba en la Facultad de Medicina. Eso parece muy actual ahora, ¿no? Bueno, lo importante de la Facultad de Medicina, perdón, he dicho de Edimburgo, es que estaba la Facultad de Medicina de la Universidad de Edimburgo. Su enseñanza se basaba en el de la Universidad de Leiden, Boerhaave, que fue uno de los primeros químicos, descubridores de la realidad, método cuantitativo, perdón. Es decir, se empezaba ahí una época de cambios. Una época estaba Hume, método empírico, método científico, y aquí, justo en esta época, nace la enseñanza con formación clínica en un hospital docente. Es decir, lo importante es que el hospital era fuente, uno, de conocimiento científico, en el sentido de que los hospitales de estos que hablamos, aunque, bueno, es que viene aquí en la siguiente diapositiva. El hospital tenía ciertas ventajas, y esa ventaja yo indirectamente la percibí cuando era estudiante de medicina. Uno, el médico que trabaja en el sistema público, este no era sistema público, es sistema privado, pero de beneficencia, ¿vale? Es decir, que se atendía gratis a los que no se lo podían costear. ¿Quiénes eran los que no se lo podían costear? Los que no se lo podían costear eran a lo mejor los obreros, los proletarios, esa gente que trabajaba en las fábricas incipientes y que había que recuperar rápido para que trabajaran eficientemente. Es decir, el que daba altruistamente dinero a la beneficencia, indirectamente ganaba algo para la vida del más allá y secundariamente se beneficiaba aquí porque aceleraba sus ingresos económicos aquí. Todo vemos que hay un utilitarismo, un pragmatismo en toda esta época también, ¿vale? Entonces, importante que había una enseñanza. Y lo que yo mamé cuando era estudiante es que el que estaba en el hospital público,
tenía prestigio y luego ganaba dinero en la privada. Hoy en día parece que es al revés, ya se desliga la pública y la privada y mucha gente ya empieza, o bien por deterioro, falta de cuidados, o que ya no se empieza a hablar, se desliga mucho la asistencia privada. Yo cuando me formé era importante estar en lo público para estar bien en lo privado. En esta época así se consideraba, es decir, hospital público, hospital en este sentido de beneficencia, voluntario, se utilizaba para atender gratuitamente a mucha gente y eso permitía investigar, aumentar conocimiento y aumentaba tu prestigio, ¿vale? Bueno, pues esos hospitales, siglo XVIII, pues el primero fue el Hospital Real de Edimburgo, pues eso primero fue hospital para los enfermos pobres y luego cambió a esta denominación. Y es un hospital universitario, a los que vais vosotros, ¿vale? Entonces, por ejemplo, las materias preferidas, Adam Smith decía, cuando se carteaba con el Cullen, todos estaban relacionados. Es que es un método que todos estaban interrelacionados, que es lo maravilloso de este periodo. Y el cotilleo. Pero vamos, decía que la Universidad de Edimburgo se consideraba la Atenas del Norte, y la Universidad de Edimburgo tenía mucha fama internacional, también en su formación, en su profesorado, porque los profesores, siendo un poquito liberal Adam Smith, cobraban y ganaban según el número de alumnos que asistían a sus clases. La asistencia no era obligatoria y según la gente que asistía, así cobraban. Entonces eso daba prestigio y la gente pues era un poco liberalista. Curiosidades. Posteriormente, hay tres universidades, las tres principales, Oxford, Cambridge y Edimburgo. Pues Edimburgo, en ese momento, la ventaja que tenía era que los que eran disidentes, es decir, que no eran protestantes como tales, fetenes, pues no podían estudiar en Oxford, no podían estudiar en Cambridge. Por ejemplo, aquellos que eran cuáqueros, por ejemplo, como uno de los que como John Gregory, que no creían en creen un poquito en la revelación del Espíritu Santo y no creen tanto en la inamovilidad de las Escrituras. No creen tampoco, no son católicos, porque no creen en la estructura de la Iglesia ni en ciertos sacramentos, pero sí tienen esa amplitud de miras que no tienen los protestantes fetén, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Resumiendo, que era un entorno muy tolerante, es decir, iban ahí los que no podían estudiar en otro sitio, ¿vale? Entonces tenían diferentes creencias y eso les permitía también enriquecer y ser menos cerrados, ¿vale? Y en ese momento, en este periodo, pues rápido desarrollo de la medicina y la investigación científica. Venga, seguimos. Curiosidad, esto era por curiosidad. Alumnos ilustres de ahí, que no voy a decirlo, Lister, el de la antisepsia, Simpson, vale. El siglo XIX fue el siglo de los cirujanos, ¿vale? Y Edimburgo fue un núcleo principal. Para agilizar, que estéis cansados, nuestro protagonista se llamaba Thomas Percival y este no nació en Edimburgo, nació en Warrington, pero era disidente protestante. Entonces no podía estudiar ahí y se tuvo que ir a estudiar medicina a Edimburgo, como dije. Mentorizado por Hume, fue destacado desde el principio porque fue el miembro más joven de la Royal Society y fue, para que veáis la relevancia que tuvo, fue miembro honorario extranjero de la Academia Americana de Artes y Ciencias de Estados Unidos, ¿vale? Bueno, de los estadounidenses, no, está claro. Sus principales ventajas y sus principales aportaciones, fijaros si fue un hombre un poquito amplio en su conocimiento, es decir, ¿por qué me insisto en esto? Porque es que se critica en su Código de Ética Médica que está poco fundado y que este señor, pues no, pues hay que dar también empaque y digamos, importancia a este médico por lo que hizo. Se dedicaba a la salud pública y a la epidemiología, por lo que podéis leer, es decir, estudiaba y se preocupaba también por las condiciones de los niños que no dejaban que trabajasen en las fábricas, se preocupaba de que precisamente los trabajadores se cuidaran bien y no tuviesen problemas. La finalidad no era incorporarlos al trabajo, ¿vale? Él se preocupaba más, digamos, sería uno de los padres o incipientes padres de la medicina del trabajo o enfermedad ocupacional, ¿vale? Trabajó, aparte de estudios de mortalidad y de seguros, para estos cuadros factoriales. También utilizó, investigó la cítica del bacalao. Es decir, fue un médico muy completo. Lo habéis leído ahí y no me voy a entretener. Y voy a ir rápido. Lo importante de esto es lo de la epidemia del tifus. ¿Qué pasó con sus estudios del tifus y qué pasó
con la epidemia del tifus. Estamos en una época en que medicina y cirugía empiezan a converger, pero hasta entonces, igual que ahora, yo también lo veo cuando era estudiante, incluso haciendo guardias, médicos y cirujanos son distintos. Pues en esta época estaban peleados, incluso tienen una formación al principio diferente. La Facultad de Medicina de Edimburgo, su ventaja fue que unificaba las dos enseñanzas también. Ahí convivían, igual que había tolerancia entre diferentes creencias, había tolerancia entre diferentes profesiones, porque trabajaban y estudiaban más o menos conjuntamente médicos, cirujanos y hipotecarios, farmacéuticos. Pero es igual ahora, como hemos dicho, hay hostilidad y hay lucha en los servicios de urgencia, este paciente es mío, tuyo, medicina, cirugía, pues allá también había luchas, como no, ¿vale? Se empiezan a unificar y empiezan a hacer aquí en el siglo XIX, pero no. Y la fuente, la mayor parte de esa fuente, en esta época, de esa medicina individualista, esa fuente de conflicto es sencillamente el dinero y el negocio. Es decir, como vemos aquí, hay mucho pragmatismo en esta época, no se andan con medias verdades o con paños calientes. Esto dijo Benjamin Rush, que fue un médico psiquiatra y fue uno de los padres fundadores de Estados Unidos, los que firmaron la Declaración de Independencia, ¿vale? Que realmente reconocía la labor de nuestro amigo Percival. Bueno, pues en una epidemia de Manchester, pues igual que ahora, pues la gente hace huelgas para jorobar más, pues aquí se peleaban y dijeron, ¡hala!, cerramos el hospital en plena epidemia de tifus. Imaginaros esto en el COVID, que digan los profesionales, pues ya no tratamos a nadie, porque nos peleamos entre nosotros. Entonces, por ese conflicto, la dirección del centro sí le dijo al señor Percival, al doctor Percival, que intentase hacer un código de conducta que arbitrara para ver si organizaba un poquito esto, ¿vale? Y entonces hizo un esquema de conducta profesional que se convirtió en el capítulo primero de su libro Medical Ethics. Este es Heberden, que no voy a decir. Lo que simplemente, si lo queréis leer rápidamente, que estaba el método científico y que este libro, hecho por el Percival, tiene hasta el reconocimiento de Heberden, el de los nódulos de Heberden, el de la artrosis, y bueno, vamos a seguir. Se publicó finalmente en 1803, aunque ya vimos que se divulgó de forma interna mucho antes, unos años antes. El título es Medical Ethics, ética médica, o bien el Código de Instituciones y Preceptos adaptado a la conducta profesional de médicos y cirujanos. Vamos a ver, perdón. Ahí. Se puede resumir en una tradición hipocrática, adaptar el entorno hospitalario, la metodología científica y una sociedad industrial. Lo principal es, tenemos que entender el concepto de gentleman en el sentido, en Percival, con principios cristianos, ahora explicaremos lo que es, y se basa en un contrato social. Un contrato social que tiene el médico con el paciente, con la sociedad, y ese contrato implícito le obliga, uno, a cuidar al paciente, ese es el motor de todo, ¿vale? Como miembro de la profesión médica le dan unos privilegios, eso lo veréis, vosotros tenéis unos privilegios, es una facultad que os da, pero esa facultad conlleva una serie de deberes. Pues eso es el contrato del que ellos hablan en esa época. Promover el honor y interés de la profesión, tener un contrato con la profesión, es decir, de trato con sus iguales y de preservar esa profesión de los iguales. Los capítulos, hay varios capítulos, y uno habla del orden clínico, es decir, de cómo se relacionan entre sí cómo actuar el médico en la profesión, cómo actuar con los pacientes, cómo establecer esa relación profesional, cómo se debe comportar. El orden profesional, cómo regular ese conflicto entre los diferentes profesionales, que fue la causa fundamental que luego a hacer esto, y un orden legal, último capítulo, que pues, establece pues, diferentes actuaciones que tiene que hacer el médico en diferentes ámbitos que están relacionados con la medicina legal, como puede ser duelos, suicidios, homicidios accidentales. Bueno, no me enrollo, voy rápido, perdón. Bueno, capítulo 1, pues el primer, a veces va como con aforismos, y por eso se le dice que no está muy fundamentado, ¿vale? Y esa es la crítica al código de Thomas Percival. Los médicos y cirujanos ven en su persona ternura, seguridad, condescendencia y autoridad, para que los enfermos sientan hacia ellos gratitud por su buen trato y respeto y confianza. Esto puede parecer que es un poquito de etiqueta,
de que quiere mantener una fachada. Realmente la motivación de Percival no es pura fachada, aunque la crítica que se le hace es que más de ética parece de etiqueta, ¿vale? Pero sí se preocupa por los enfermos. Los enfermos privados deben ser tratados por el mismo esmero. Bueno, cuidados incluso de intimidad, confidencialidad y secreto médico. No se debe discutir los diagnósticos y pronósticos delante de pacientes. Debe cuidarse el tono de voz con que se interroga a los pacientes. Bien, da igual. Como veis, regula un poquito también los tratamientos experimentales y también cómo es, incluso si hay un paciente que puede ser médico quirúrgico, cómo se tiene que debatir. Es decir, un poquito ordena la profesión médica. La crítica es eso, que es aforismos. Aquí tenéis un ejemplo que ningún médico deberá revelar pues, cosas en el hospital que pueda afectar a la reputación de cualquiera de sus colegas, cuestión profesional. Por ejemplo, no se cargará honorarios profesionales a compañeros de profesión. En esta época hemos visto que la necesidad de la enseñanza química y las prácticas hospitalarias, establece normas, protocolos, como veis, más o menos ordena un poco cómo es la actividad asistencial que indirectamente tenemos hoy en día. Sesiones clínicas, seminarios, enseñanza, investigación, tanto importante para médicos, cirujanos y estudiantes. Y una cosa importante que dice, como veis, dice, las decisiones diagnósticas y terapéuticas que se van a tomar en sesión clínica serán por mayoría y en caso de empate decidirá el médico encargado del paciente. Fijaros la importancia de la relación médica. Lo importante es los lazos de confianza con el paciente, ese contrato social. El núcleo principal no es exactamente la relación médico-paciente. Nuestro señor Percival, doctor Percival, hace su código con una utilidad pragmática. Uno, en esta época, ya vimos que Adam Smith intenta defender la profesión por ese contrato social, quedarse solo con los pacientes. Incluso se justifica un poquito ese trato gratis en beneficencia, precisamente porque así te aseguras que tienes los pacientes y no hay otra persona que los va a tratar. O sea, protege la profesión, el conflicto entre profesionales, el salvaguardar y ordenar ese conflicto, protege a la profesión, es un contrato, el ser médico implica un contrato con la profesión, un contrato con el paciente, esa relación médica, cómo se debe actuar, dice que hay que actuar con templanza, con seguridad, con asertividad, con cierto candor, en el sentido de que hay que ser crítico y hay que ser un poquito indulgente, un poquito una indulgencia crítica, una condescendencia crítica, ¿vale? Pero evidentemente con la idea de ¿qué? De sacar del paciente lo que necesita para tratarle y ayudarle a él. Es una vocación de servicio al paciente, ¿vale? Bueno, y bueno, los emolumentos, una escala graduada, bueno, gratis a los de beneficencia, pero con una utilidad pragmática. En el capítulo 4, aquí por curiosidad, habla, por ejemplo, que cuando la medicina se administra a un paciente enfermo, le alivia y le alivia el sufrimiento, pues que le pueda producir la muerte. Esto nos suena mucho a sedación paliativa y estas cosas. Es decir, que es un código puede parecer un poquito vigente en ciertas cosas. Acuñó el término, su legado es que acuñó el término medical ethics, ética médica. Influyó fundamentalmente en Estados Unidos. Vimos que Edimburgo seguía el modelo de Leiden. Pues los primeros holandeses de Leiden que fueron a hacer el asentamiento de New Amsterdam en Nueva York, salían de Leiden. Vemos que está todo interrelacionado. Pues sirvió su código de ética médica que se lo fusilaron, se lo copiaron para hacer el código de ética médica de la Asociación Americana de Médicos, ¿vale? Y los códigos deontológicos actuales son los herederos. Ese código deontológico o ese código de medical ethics de la AMA los herederos son nuestros códigos deontológicos. Si es bien que la deontología es una ética de mínimos, se puede decir en ese sentido, pero sí es muy útil y en ese sentido nos ordena como ética de mínimos, un poquito superior a la legalidad vigente.
como resumen, aquí se produce un punto de inflexión desde la ética individual a un código de conducta profesional. El médico ya no es lo que él crea, es su virtud, sino hay un código de ética profesional. Es pragmático y es paternalista, pero no meramente paternalista. Misma atención, pero no es puramente paternalista. Respeta la confidencialidad, no se puede ir en contra de los deseos de los pacientes, es un poco moderno, como podemos ver. Y sus normas, porque la crítica principal es que es una etiqueta médica, es que no se reducen solo a decoro y una actitud contra el paciente, sino la finalidad propia de actuar con templanza, seguridad, no es por ser más chulo o por parecer más guay o ir mejor vestido. No, es que si tú tienes un médico y lo tenéis que ver vosotros como estudiantes, los que estéis aquí, pues yo creo que esto le va a venir bien. Pruebe esto a ver qué tal le va. Pues el paciente va a salir corriendo de ahí. Tómese esto, le puede pasar esto, tiene estas consecuencias, mire ver, y según vaya dando el resultado, vamos viendo, vamos cambiando, Es decir, la asertividad, la templanza, también son cualidades que hay que entrenar. Por eso no es simplemente decoro, etiqueta, es porque promociona, ensalza, cuida, facilita esa relación médico-paciente, que es algo que hay que conservar y hay que cultivar. Eso se puede considerar un poco ética de la virtud, ya le digo, candor, sympathetic. Es difícil de traducir porque no es empatía, porque empatía es sufrir un poquito lo que sufre el otro, no es una cuestión de simpatía, no es hacerse el guay. Es, ya le digo, esa inocencia, esa candidez crítica para atender al paciente y consideración, compasión, sin conmiseración o lástima, porque ya te digo, tienes que actuar acorde, no tienes que sentir lástima, porque eso te bloquearía. Tu templanza es en base también a tu sufrimiento. Si tú te bloqueas, si tú sufres, también te va a evitar ser buen médico. Por eso te dice cómo tienes que ser. Bueno, aquí simplemente digo, ¿por qué pongo esto? Esto ya es al final de su libro y pone que, bueno, habla de las excelentes conferencias o clases magistrales del doctor Gregory. Se basó en el trabajo de John Gregory. Entonces, y para acabar, y te vamos a dar un poquito de por qué hablamos de John Gregory. Porque John Gregory realmente fue el que sustentó realmente la primera ética médica como tal, entendida como ética médica basada con un razonamiento filosófico. No tanto el otro, que parecía algo pragmático, algo tal, que evidentemente salía de ética de la virtud, pero no estaba muy bien sistematizado. En cambio, John Gregory, que fue profesor de nuestro amigo Thomas Percival, y como vemos que incluso le puso en su libro, pues fue el que sistematizó, o sea, digamos, el que digamos, se puede considerar realmente el que sustentó de forma filosófica esa manera de actuar. Ya vimos, fue profesor en Edimburgo y realmente era cuáquero. Lo que hemos dicho de la importancia de esos disidentes protestantes y esa manera de entender que no dependía todo de la rigidez de las escrituras y tampoco dependían de la rigidez de la jerarquía católica. Esto es una anécdota. Hizo este libro, cuando murió su mujer, hizo este libro, un legado a sus padres para sus hijas. Realmente fue un bestseller en su época. Acabo. ¿Estáis casados? Joder, perdón. Bueno, pues bueno, es anecdótico. Esto transmitía un poquito, digamos, lo que opinaba su mujer, que cómo debe ser una enseñanza de una mujer en esa época. Pero esto es distinto, que puede ser un código de urbanidad o un código. Esto sería el equivalente a lo que pudo hacer Thomas Percival. Lo hizo transmitiendo los conocimientos de su mujer, pero a sus hijas. Es decir, aquí sí habla un poquito de etiqueta, pero este no es el legado nuestro que nos interesa del señor Gregory, sino su libro. Observaciones sobre los deberes y funciones del médico sobre el método para llevar a cabo investigaciones en filosofía. PhD es el grado de doctor en la universidad, para que lo sepáis. Y entonces, conclusiones. Más que nada, entonces, lo que dice este señor es que, como vemos, a ver, lo tengo aquí, la verdadera dignidad del médico está mantenida por el superior aprendizaje y habilidades de aquellos que profesan esta profesión, por las maneras liberales del gentleman. Y ya te digo, el gentleman, el candor viene de Hume,
y, digamos, el sympathetic, la simpatía, viene de Hume. Este señor, digamos, que aúna esto y justifica filosóficamente esto, que luego transmitió, divulgó y dio expansión a todas estas ideas el señor Percival. Muchas gracias. Venga, acabamos. Perdón, me he enrollado mucho. Me he enrollado mucho. Muchas gracias, Enrique. Tiene ahora la palabra Taira Velasco. Tiene ahora la palabra y ya cerramos la mesa. Nos hablará Taira Velasco, la ética enfermera de Nightingale a Sanders. Taira es diplomada en enfermería por la Universidad Complutense de Madrid, doctora también por la misma universidad, máster en bioética y derecho, máster en cuidados paliativos, máster oficial en cuidados críticos, experta en salud y cooperación al desarrollo, experta universitaria en urgencias y emergencias. Ha trabajado como enfermera en cuidados críticos en el Hospital Universitario Clínico de San Carlos más de 20 años, cooperante del Hospital de la Fraternidad en Chinguetti, Mauritania. En la actualidad contratada doctora en bioética y enfermería clínica, Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad Complutense de Madrid. Presidenta de la Comisión Deontológica Nacional de Enfermería del Consejo General de Enfermería. Vocal de la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid. Coordinadora del Grupo de Trabajo de Bioética de la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Cuidados Coronarios, vocal del Comité de Ética Asistencial del Hospital Clínico de San Carlos y en la actualidad también secretaria de la Asociación Española de Planificación Compartida de la Atención. Taira, cuando quiera. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Un placer participar en esta mesa y efectivamente veo que estáis cansadísimos, así que intentaré haceros un poquito ameno esta última fase. Vamos a hacer una aproximación a dos enfermeras que han tenido pues, un gran calado desde el punto de vista del desarrollo de la profesión y especialmente en el ámbito de la ética. Empiezo con Florence Nightingale, que como veis nació en Florencia el 12 de mayo de 1820. En este sentido importante resaltar que era de una familia aristócrata, por tanto tenía pues, una serie de privilegios que le permitieron el estudio de la filosofía, las matemáticas, que revirtió luego posteriormente lo que fue el desarrollo de la profesión de enfermería. Y también, muy importante, la posibilidad de viajar, conocer distintas culturas, que fue fundamental para constituir lo que fue su pensamiento. Relacionado con ello, en 1837 dijo que tuvo, en este caso, una experiencia mística y sintió la vocación. Uno de los valores principales que tenemos que tener todos los profesionales sanitarios, que luego profundizaré sobre ello a la hora de si tenemos que tener una llamada mística o, en este sentido y especialmente, cuando nos dediquemos al ámbito de la medicina, la enfermería, fisioterapia, psicología, nos enamoremos de nuestra profesión, porque vamos a trabajar por y para personas. Y si no nos gusta ese trato, si no nos gusta, en este sentido, esa ayuda que tenemos que brindar, nos tenemos que dedicar a otra cosa, desde el punto de vista que solamente la parte técnica no va, ni mucho menos, a poder cubrir todas las competencias que tenemos que desarrollar, especialmente desde el ámbito de las humanidades. En 1850 inició su entrenamiento como enfermera, costándole mucho porque su familia no quería que se dedicara al ámbito de la enfermería. Estaba relegado fundamentalmente a clases sociales medias. Por tanto, supuso, en este caso, un primer enfrentamiento también relacionado con lo que, en este sentido, luego ella requeriría desde el punto de vista de esa moralidad para posteriormente incluirlo en lo que fue su escuela de enfermería. En 1800, ha movido un poco, visitó el hospital en Düsseldorf, en Alemania, y fue una de las primeras corrientes que le sirvió para formarse. Continuó también en el Hospital de Saint-Germain en París y finalmente, con todo ese conocimiento, pues en 1953 tomó el puesto de ad honorem en lo que sería en Londres. Pero claro, estalló la guerra de Crimea y uno de los militares que era pues, amigo de la familia, al también en este sentido conocer las competencias y capacidades que tenía Florence Nightingale, le pidió que por favor fuera porque no entendían cómo los soldados que no habían muerto en la batalla, cuando los llevaban en este sentido pues, a los distintos centros, fallecían.
Y pues con 38 enfermeras, lo que en este caso fundamentalmente también consiguió, por un lado, fue identificar qué se necesitaba, clasificar a los enfermos por gravedad y en función de ello lo que se constituiría como el primer triaje en el que se tiene que abordar de forma distinta la atención y por tanto cuidados que requieren los pacientes. Pero también otro de los aspectos más fundamentales, se la considera una de las pioneras en salud pública, puesto que los medios en este sentido, a la hora de la higiene, la salubridad, es fundamental para evitar lo que serían las infecciones nosocomiales. Diseñó, en este sentido, distintos espacios sobre los cuales se tenían que organizar los enfermeros, fundamental. Y también lo más conocido fue ese diagrama de Rosa, en el que fundamentalmente lo que demostró, como decía ella, en este caso, como digo, es, gracias a sus competencias estadísticas, poner en los ojos lo que no, en este sentido, la gente no llegaba a entender y cómo ese cuidado enfermero podía reducir lo que fue la mortalidad. Fijaros cómo se redujo en 6 meses desde que llegó ella con 38 enfermeras. Del 42% de los soldados que morían, bajó a un 2%. Y también relacionado con ello, los heridos eran los mismos. ¿Qué había cambiado? Fundamentalmente lo que se ha denominado en este caso la teoría del entorno, que es importante a la hora de utilizar ese método científico, demostrarlo y medir cómo, en ese sentido, se consiguen beneficios. Aire puro, agua potable, eliminación de aguas residuales, higiene, luz y, sobre todo, especialmente, como decía, esa clasificación necesaria y esos cuidados intensivos se la considera, yo vengo, como decía, José Chu, gracias, del ámbito de las unidades de cuidados intensivos, una de las pioneras y también relacionado con ello de reclamar la importancia de las especialidades. Con esta teoría del entorno, la misión, por tanto, como enfermera, señalaba que era evitar cualquier tipo de interrupción de este proceso reparador y colocar, en este caso, al paciente en las mejores condiciones para que la naturaleza fuera la que actuara sobre él. También importante, relacionado con qué debemos hacer las enfermeras, lo primero, tenemos que ser excelentes observadoras, pero para poder observar e identificar las necesidades se necesita formación y competencias, puesto que hay que dar, en este sentido, los recursos necesarios para poder cubrirlo. Y también relacionado con ello podía ser el instrumento importante para poder cambiar el estatus social, especialmente de las personas más desfavorecidas. Como digo, en este caso, precursora de esa salud pública y cómo los determinantes sociales podían influir en la salud de las personas. Establece, en ese caso, los 4 ámbitos sobre los cuales se sustentaría y se sustenta la enfermería, tanto desde el punto de vista asistencial, el más conocido, pero también la importancia del ámbito gestor, ámbito docente y, como demostró con ese diagrama de Rosa, el ámbito investigador. También, relacionado con ello, estableceríamos ese paradigma en el que se establecen 4 áreas principales para poder trabajar. La persona, a la hora de abordar a los pacientes en todas sus esferas, física, psicológica, social, espiritual. La importancia, como decíamos, del entorno e identificar qué aspectos van a poder influir sobre esa curación. La salud, de utilizar en este caso las capacidades de la persona y, por último, los cuidados a la hora de brindar esa atención que los pacientes, en este sentido, no pueden abastecerse de forma propia. En 1860 crea, en este caso, como decía, la primera escuela laica en enfermería. Esto es importante porque ya había escuelas en enfermería, pero tenía una corriente fundamentalmente religiosa. Y también, relacionado con ello, uno de los principales libros, en este caso, que sirvió para poder realizar esa formación con el resto de enfermeras sobre las notas de enfermería, qué es y qué no es a la hora de qué acciones, qué valores tenemos que tener las enfermeras para brindar esa atención y cuidado. ¿Cuáles van a ser esos valores? Señalaba el primero que para ella fue fundamental y así lo exigía. Los profesionales señalaban que teníamos que tener esa vocación a la hora de brindar la mejor atención a los pacientes, atendiendo también al liderazgo. Ella se tuvo que enfrentar a militares, estamos en el siglo XIX, lo que suponía que una mujer, en este caso, diera órdenes de que se tenía que generar distintas salas para poder brindar esa atención y cuidado. Relacionado con ello, se considera la precursora de ese profesionalismo porque, en este caso, a diferencia, como señalaba Enrique Olivares, con la importancia de esa beneficencia, el problema que teníamos en enfermería es que no estaba remunerado. Entonces, aquí se exigía que efectivamente era una profesión y se requeriría, por tanto, si yo estoy pidiendo ese cuerpo de conocimiento, que también que yo pueda vivir sobre ello. La igualdad con respecto al trato, independientemente de que fuera aristócrata o que fuera pobre. Se tiene que tratar a todas las personas por igual y se tiene que tener los mismos derechos para que se brinde dicha atención. Todavía no estaban los derechos humanos, pero sí se hacía referencia a esa importancia de preservar la dignidad de las personas. No solamente desde el punto de vista ontológico, es decir, como también señalaban antes con respecto a Kant, ¿no? Que todas las personas somos un fin
y por tanto merecemos respeto, sino desde el punto de vista subjetivo, que está relacionado con los valores y por tanto tendremos que abordar qué necesita cada persona en cada momento para poder respetarlo. Muy importante también la confidencialidad. A la hora de todo encuentro que tenemos con los pacientes, se tiene siempre que preservar. Esto lo recogíamos del juramento hipocrático. También relacionado con ello, como decíamos, que para poder ejercer, inevitablemente se necesita un cuerpo de conocimiento específico. No vale cualquier persona para poder ejercer, en este sentido, la enfermería. La justicia a la hora de esa distribución, como veíamos, equitativa de los recursos. ¿Qué es la distribución equitativa? Identificar, en este caso, qué personas necesitan más esa ayuda y esa atención y brindarle los cuidados en función de ello. También la importancia y la prudencia tan relevante en el ámbito de la bioética, sobre todo cuando tenemos algún tipo de conflicto ético a la hora de poder resolverlo, que se tenga en cuenta pues, el mayor número de los valores que están implicados. Y por último, pero no menos importante, la responsabilidad. Supone un compromiso que tenemos a la hora de cuando yo identifico una necesidad, cubrirla, valorar el feedback, esto serviría para la ética del cuidado y en este sentido también pues, modificar aquellos aspectos que fueran necesarios. Uno de los aspectos que también se derivan de lo que serían los valores en enfermería que señalaba Florence Nightingale, como digo, muy corriente, muy biomédica, muy relacionado con el juramento hipocrático, sería ese no hacer daño, fundamental para lo que posteriormente sirvió como el primer código deontológico que tenemos en enfermería, que no lo escribió Florence Nightingale, pero sí fue a través de sus discípulos quienes en 1889 desarrollaron este juramento. Iniciamos lo que sería en este caso también pues un juro solemnemente ante Dios y esta asamblea, como saben con respecto a Hipócrates, actualmente hipocrático lo que tenemos es ante los distintos dioses, se concreta a nivel del contexto, y pregunto, ¿el juramento hipocrático sigue vigente? Pregunto, ¿consideráis que el juramento hipocrático sigue vigente? ¿Sí? ¿Qué característica tiene que tener la deontología y por tanto los códigos deontológicos? Decía también Enrique, ¿no? En este caso los códigos deontológicos se corresponden con la ética de mínimos, lo mínimo que se exige como profesión para poder ejercer, pero la deontología se ensalza en los máximos, buscamos la excelencia, puesto que consideramos que las normas, en este caso sociales, no son suficientes para brindar una atención de calidad. Y en este sentido, los códigos tienen que ser dinámicos, condicionados por los principios y valores de la época y tienen que incorporar todos los avances científicos. Por tanto, vuelvo a preguntar, ¿el juramento hipocrático consideran que sigue vigente? Siempre, en este caso, hay cosas que evidentemente están vigentes, al igual que en la enfermería, ¿no? Me abstendré en este sentido, ¿no? Por ejemplo, de todo lo que sea nocivo, ni tomaré ni suministraré a nadie cualquier tipo de sustancia letal, ¿no? También muy relacionado con la eutanasia a la hora de ese abordaje. Haré todo lo que esté a mi alcance para elevar el nivel de la enfermería y consideraré como confidencial toda la información que me sea revelada. Pero, claro, falta un último apartado de este juramento. Seré una fiel asistente de los médicos. ¿Qué tal? Digo, este sirve mucho para ver cómo ha evolucionado lo que sería la profesión, ¿no? En este sentido, como digo, el juramento de Florence Nightingale como primer código deontológico sí que sirvió para formular los siguientes. Fundamentalmente también en Estados Unidos, en 1926 fue cuando se desarrolló el primero, con la actualización final que tenemos este año y en los valores condicionados por la época en los que se iba enfocando, con el Consejo Internacional también, fundamentalmente la asistencia basada en la enfermedad. Estos cambios fundamentales, por ejemplo, ahora, ¿cuál es el objetivo de la atención de las personas? ¿La ausencia de enfermedad? ¿Podemos curar todas las enfermedades? Ni mucho menos. Tiene que ser la calidad de vida, obligatoriamente. Y ese cuidado holístico es lo que nos permite también modificar lo que serían estas normas de obligado cumplimiento, esto sería en enfermería, en el que, de nuevo, aparece esa ausencia de enfermedad, 1989, cuando se elaboró por primera vez, y se requiere ese cambio de enfoque obligatoriamente. Siguiente de las protagonistas, Cicely Sander. En este sentido, importante, yo siempre señalo que Cicely Sander tiene el 3 en 1 de los paliativos. ¿Qué es el 3 en 1 de los paliativos? Si son 4 las profesiones principales, ¿no?, que sustentan los cuidados paliativos, pues 3 implica que primero tenemos enfermería, trabajo social y medicina. Y vamos a ver cómo evolucionó, sobre todo desde el punto de vista de esa filosofía. Con 20 años se empieza a estudiar, fíjense, nada relacionado con lo que viene siendo el ámbito de la salud, no tuvo esa llamada como Florence Nightingale, ¿no?, a la hora de que se dedicara a la enfermería, sino en ciencias políticas y filosofía. Pero de nuevo aquí sí que hay un factor común, que estalle una guerra. En este sentido,
a la hora de abordarlo, lo que en este caso Cicely Sander comienza a estudiar con esa guerra mundial en 1940 es enfermería. Fíjense en qué escuela, influenciado por esos valores y por esas, como decíamos, competencias que se habían desarrollado de la escuela de Nightingale. Debido a una lesión de espalda, tuvo que abandonar la enfermería y fue cuando comenzó a hacer labores, en este sentido, de voluntariado en un hospital y comenzó a estudiar trabajo social. De aquí conoce a uno de los pacientes que marca un cambio muy significativo, David Tasma. En este caso, lo que se establece es un refugiado de Polonia que tiene una patología oncológica, desarrollan una relación pues, de intimidad, en este caso, muy profunda y de reflexión, porque algunos de los aspectos que tenemos que tener cuando teníamos un paciente oncológico que no tenía un tratamiento, en este caso curativo, es que eran desahuciados. ¿Esto qué es? Completamente abandonados al sistema. Y en este sentido, lo que estuvieron abordando es que todo paciente, hasta el final, merece unos cuidados y ese respeto a la dignidad, también linda con lo que decía con Florence Nightingale, y fundamentalmente, en este caso, pues construían mentalmente cómo debería de ser ese centro, hospice, para poder brindar la atención adecuada a los pacientes que se encuentren en esta fase, como decíamos, final de vida, en la que no tengo un tratamiento curativo. Bien, tras ello, pues bueno, cuando fallece David Tasma, le dona en este sentido 500 libras, importante también, en el que señala, quiero que sea tu estímulo para que yo seré una ventana en tu hogar. Él sabe que va a terminar construyendo ese hospital. Tras ello, pues decide, en este sentido, pues estudiar medicina, ampliando su formación con 33 años, y en 1958 toma posesión de lo que sería como investigadora de la Escuela de Medicina, y aquí establece los fundamentos básicos de los cuidados paliativos, que de nuevo, en este caso, lo estructuramos fundamentalmente en las áreas claves para poderlo abordar: investigación, gestión, docencia y la asistencia. Uno de los principales hitos que consigue Cicely Sander dentro de lo que es la investigación especialmente tan compleja en el paciente oncológico sería la descripción de lo que se denomina el dolor total, en el que no solamente nos tenemos que centrar en la parte física, sino tiene un componente muy importante, sobre todo en ese proceso de los últimos días, la fase en lo que sería psicológica, social y especialmente espiritual, que no es solamente religión ni mucho menos. En 1967 consigue, con mucho también trabajo, conseguir reabrir ese hospice, que me llevó 19 años, en este caso, construir el hogar alrededor de la ventana, que le había delegado, como decíamos, David Tasma, y fundamentalmente establece dentro de las líneas estratégicas, como decíamos, cuidados clínicos, atención plena, paciente y familia, la docencia, primer hospice académico y la investigación sobre el control y la eficacia, como decíamos, de seguir mejorando lo que sería ese abordaje tan complejo del paciente terminal. En 1985, en este caso, abandona lo que sería la participación activa en el Hospice Christopher Hospice, pasando a ser en ese momento la presidenta. Múltiples publicaciones, tiene también una gran influencia en Estados Unidos a la hora de abrir distintas también pues, iniciativas, coincide ahí con Gilbert Ross, en Canadá. En 2002 constituye la Fundación Cicely Foundation y en 2005 muere de un cáncer. ¿En dónde? En una de las habitaciones que a ella, en este caso, había construido, ¿no?, en su propio hospice. En Velad conmigo también os recomiendo que se recoge en este sentido esas principales ponencias que brindaba, sobre todo a la hora de aproximar la importancia de explorar siempre los valores de las personas para poder identificar qué necesitan y poder cubrirlo. Dos preguntas obligatorias que tenemos que integrar. Si quiero explorar los valores, es aquello que nos identifica y, por tanto, cualidades que nos van a condicionar a la hora de actuar. Y es lo más importante que tenemos cada uno de nosotros en nuestra vida. Por tanto, la pregunta que tenemos que integrar para explorar los valores es ¿qué es lo más importante para ti? Si lo que quiero abordar es el sufrimiento más complejo todavía, sería en este caso ¿qué es lo que más te preocupa? Y en relación con ello recogería qué actitudes de acompañamiento debemos obligatoriamente también integrar, que son complejas porque sobre todo hacen referencia a cómo tenemos que adquirir habilidades comunicativas y de gestión emocional relacionadas con la presencia, es decir, estar tanto en cuerpo, estoy sentado, escuchando, teniendo en cuenta que aquello que pienso se tiene que materializar con aquello que siento, puesto que va a condicionar cómo lo hago, con lo que actúo.
La importancia de la compasión como uno de los valores imprescindibles para poder aproximarnos al sufrimiento de esa persona, prevenirlo y acompañarlo a la hora de lo que sería ese proceso de superación. Y por último, esa acogida incondicional, sin juzgar, y también muy relacionada con las actitudes psicológicas que una amiga dice esa REA emocional, R de respeto, a la hora, como decíamos, de no juzgar y acoger a la persona, la empatía, uno de los valores imprescindibles, que no es ponerse en los zapatos de la otra persona, ni mucho menos, porque si yo me pongo tus zapatos, Josemi, pues posiblemente con mis botines vas a ir regular, sino que implica resonar con el otro, que es más difícil. Implica validar esas emociones, que no hay buenas ni malas, sino que en cada situación van a tener un componente fundamental y también relacionado con sus valores. Y por último, la autenticidad. El lenguaje, tanto verbal y no verbal, tenemos que tenerlo integrado. El lenguaje no verbal es el 93% de la comunicación y ese sé leer entre líneas de los pacientes hace referencia a que a la hora de comunicar tenemos que tener esa conexión, como les decía, para que se brinde una atención adecuada. Promueve hábitos en este sentido, hábitos de la ética del cuidado, como es la compasión, el afecto y especialmente ese compromiso de satisfacer las necesidades. Y objetivos de los cuidados paliativos, como decíamos, ese abordaje integral, paciente, familia, profesionales y sobre todo con respecto al rol de las enfermeras, tenemos a nivel asistencial, gestor, docente, igual que veíamos con Nightingale, pues en el ámbito de los cuidados paliativos también se tiene que potenciar. Y en definitiva, identificar esas necesidades que la persona va a requerir en cualquier nivel asistencial, atendiendo a un abordaje integral que incluya, como decíamos, valoración continua y una metodología específica que nos permita medir resultados y en función de ello atender dichas necesidades. Algunos errores que tenemos que evitar en cuidados paliativos. Tratar a un enfermo terminal como no recuperable, ¿qué sería? Caeríamos en una obstinación terapéutica. Pensar que como se trata de un enfermo moribundo ya no hay nada más que hacer. ¿Qué sería? Hemos dicho antes, ¿no? Cuando inició, abandono. Y considerar como un enfermo terminal que no lo es sería un tratamiento inadecuado. Los cuidados paliativos se refuerzan, en este caso, como un imperativo ético. Se tiene que, por tanto, como obligación profesional, aliviar ese sufrimiento. Y, por último, se consideran un derecho humano básico. Como decía Cecily Sanders, tú importas porque eres tú y tú importas hasta el último momento de tu vida. Nosotros haremos todo lo posible por ayudarte, nosotros aliviaremos, en este caso, tus síntomas para que puedas vivir hasta que mueras y en este sentido es nuestro deber obligatoriamente acompañarlos. Desde que se empezara a la hora de cambiar en este sentido, habíamos empezado con Florence Nightingale en esa guerra de Crimea, a la situación que tenemos actualmente con, como hemos visto en este caso, ¿no? Por ejemplo, con la pandemia. Until a Nurse introduced sanitary practices still in use today. When the scourge of polio hit the world, it was standard practice to strap down and immobilize patients. Until a nurse discovered that movement and physical therapy had far better results. In the 1950s, jaundice was a leading cause of infant death, until a nurse found that a few hours of sunlight could actually cure the condition. At the dawn of the AIDS epidemic, no one knew how the disease spread, so patients were kept quarantined and alone, until nurses defied convention and embraced them with compassion. During the Ebola outbreak, the disease was thought by many to be too contagious to treat, until a student nurse used what she had on hand, garbage bags and duct tape, to protect herself so she could care for others. And cerebral palsy robbed many patients of their ability to speak, until a nurse gave them back their voices. And I will always be grateful to her. Las enfermeras cambian vidas, eso lo cambia todo, los profesionales en este caso. Muchas gracias.
Muy bien, solamente deciros unas palabras. Muchas gracias por haber aguantado hasta aquí, porque las sesiones han sido maravillosas y de verdad que han merecido la pena. Lo que hemos hecho en la tarde de hoy ha sido hablar de la bioética antes de la bioética, que es la ética médica, ¿de acuerdo? Ha sido muy bonito porque hemos empezado con un juramento propiamente de un grupo profesional que pertenecen a los médicos y hemos terminado con otro juramento que es el de enfermería. Hemos cerrado el círculo desde la medicina hasta la enfermería, como no podía ser de otra manera, porque en el presente tal y como estamos y sobre todo en el futuro, los equipos profesionales no solamente están formados por médicos, sino que son también son multidisciplinares, enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional y bueno, y tal vez en el futuro también, ¿por qué no?, ingenieros biomédicos, ¿de acuerdo? Nos vemos mañana con el inicio de la bioética. ¡Hasta mañana!